Despliegue de aviones F-35, que es una denuncia que se conoce, Carolina, Mauricio, casi que a la par de que también se da ese anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se eleva entonces a categoría de conflicto armado esa situación de la lucha contra las drogas. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque constituye un paso crucial, no menor, para que pueda tener muchos más poderes el presidente de los Estados Unidos para seguir enfrentando esa lucha contra las drogas, para legitimar también acciones como esos ataques que ha hecho a estas embarcaciones en el Caribe, que tienen, por otro lado, además muy tenso al régimen de Venezuela. Creo que queda claro cuando uno escucha al general Padrino López decir lo que está pasando, se nota mucho la tensión. La pregunta es entonces si esto va a conducir a que venga una escalada de esa estrategia que hasta ahora se ha venido aplicando sobre Venezuela, sobre la lucha contra las drogas, porque es clarísimo que lo que el Congreso de Estados Unidos tiene en sus manos hoy, mire, notifica lo siguiente, que los carteles de la droga son una amenaza de ataque armado para los Estados Unidos. O sea, yo creo que esa frase resume absolutamente todo. A esa pregunta que tú dices, Paula, yo le sumo dos. Si Venezuela dice que esto es prácticamente ilícito, que es acoso militar y que además no se van a dejar amedrentar por los Estados Unidos, ¿por qué todavía el gobierno de Nicolás Maduro no ha decidido responder ante esto? ¿Será que Maduro no tiene la fuerza para responder? Me surgen esas inquietudes. No son conscientes de la superioridad militar de los Estados Unidos, claramente, ¿no? Yo creo que Nicolás Maduro, pues por una parte concuerdo con Paula que el régimen, por lo menos en los gestos de Vladimir Padrino y en las palabras de Vladimir Padrino, pues está cada vez acusando más recibo de la situación militar que está enfrentando en el Caribe. Pero por otra parte, creo que en últimas no quiere propiciar algún tipo de sobrereacción de parte de Estados Unidos y está manteniéndose, como todo el tiempo, cañando, como diríamos nosotros, que tenemos movilización de las milicias, que qué sé yo, que bla, 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 pero nada de moverse para ningún lado. En el fondo, creo que Paula tiene razón cuando dice consciente de la superioridad militar de Estados Unidos en caso de que estallara un conflicto armado entre los dos países. Pero tratemos de descifrar qué está tratando de hacer Donald Trump. Porque Donald Trump necesitaba declarar un estado de conflicto armado para mandar los barcos que ha mandado al Caribe, no. Para mandar los aviones que ha mandado a Puerto Rico, no. Para hacer el despliegue que ha dado en la región, no. Porque su idea original y su planteamiento hasta el día de hoy es: esto es una lucha contra los carteles del narcotráfico y estamos haciendo una defensa legítima frente a esos carteles y la amenaza que representan las drogas. Vino entonces un interrogante, un cuestionamiento que es el que está generando esta reacción. El cuestionamiento era si esas son labores de interdicción y esas son aguas internacionales, Estados Unidos no tiene derecho a ajusticiar directamente a los que iban en una lancha, a los que iban en la otra, a los que iban en la otra, porque eso desde la perspectiva del derecho sería una ejecución extrajudicial. Es decir, sin capturarlos, sin llevarlos ante un juez, sin hacerles un proceso, etcétera, etcétera. Ante ese cuestionamiento, Donald Trump pone ahora una carta adicional y dice: eso es un conflicto armado. Y como es un conflicto armado, no estamos hablando de interdicción donde yo tengo que pedir los documentos, llevármelos a un juez, etcétera, etcétera, sino es un conflicto armado contra alguien que está amenazando a los Estados Unidos. Y por lo tanto, en ese caso, sí tendría el derecho de hacer directamente una confrontación en el mar internacional y de dar de baja a los criminales. Lo que pasa es que hay un matiz allí por resolver. Según la Constitución de Estados Unidos, es cierto que el estado de guerra, el estado de conflicto armado, le da una serie de prerrogativas a Donald Trump o al presidente de los Estados Unidos para dirigir ese conflicto que incluirían la capacidad de defenderse en esas condiciones. Pero un artículo previo de la Constitución de Estados Unidos, el artículo 1, cuando describe las funciones del Congreso, dice que es el Congreso el que declara un estado de guerra. Y por lo tanto, el orden de las cosas sería el Congreso declarando el conflicto armado y después Donald Trump ahí sí dirigiendo las acciones militares, en este caso contra una amenaza que todavía no es Nicolás Maduro in situ en Caracas con drones, que es lo que mucha gente teme, sino que es un ataque contra los narcotraficantes. Esa pugna, ese tema por resolver entre Congreso y Donald Trump es una pieza que falta en ese rompecabezas doméstico. Bueno, pero en todo caso empieza así el presidente de los Estados Unidos a entregar esos argumentos al Congreso justamente de los Estados Unidos, de su país.